México en tus oídos. Muy buenas noches, yo soy Pati Velasco. Buenas noches, Pati. Excelente inicio de semana para toda la gente que nos escucha. Yo soy Pepe Campa. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Y este programa, de verdad, que la vamos a pasar increíble. Lo vamos a gozar porque tenemos el Día Mundial de la Poesía, que es celebrado el 21 de marzo. ¿A ustedes les gusta la poesía? A mí mucho. Y bueno, ya vamos a analizar algunas cosas muy interesantes al respecto y qué mejor que una hermosa noche como esta para hablar de poesía. También viajaremos al pueblo mágico de Chignahuapan, esto es en Puebla. Y en la música están unos chavos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, percusionistas súper talentosos, de verdad, los van a amar. ¡Acompáñenos! La Hora Nacional. El Carnaval de Tlaxiaco se lleva a cabo en Oaxaca desde 1926 y algunos de sus participantes visten unas túnicas hermosas de color blanco y negro también que asemejan mucho al juego del dominó, ¿sí? Y otros representan pues unos personajes muy curiosos, podría decir que deformes, pero muy divertidos. Muy divertidos, sí. Es una celebración de música y danza que termina justo con la coronación del rey feo y la reina. Y ellos cuando termina todo esto, Pepe, se quitan el disfraz para mostrar su identidad al público y se pone, pero bueno. Pues imagínate. Escuchemos más al respecto. Tlaxiaco es una ciudad del estado de Oaxaca ubicada al norte de la entidad. Y ahí, como en muchos otros lugares de nuestra República Mexicana, se vive con gran pasión la temporada de carnaval, la cual durante este año retomará una vieja tradición con vestimenta con diseños que asemejan al dominó. Ahora escuchemos a Melchor García, locutor bilingüe del estado de Oaxaca, quien nos habla en mixteco de esta celebración. Nakanikin lleva kwa niyo da kuya ya takacho kato maha to sabe tu ashedan lleva ñoña nano yo kwa niña dan lleva sik ño da hasa ma kwa to y dominó kubida yo kwa sabasa jesu kubida lleva ya mamá dan lleva kuisa sana ni no ya kwata da ki bitan na tan yo ya sa yo kwa jesu to kurena kuisuda su chikwa chimaha sa yo kwa tu bikinoho chi yo kwa kachi deba kubio no ni ya da no lleva teso quintaño. Escuchemos a Simitrio Robles Ibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2016, quien nos cuenta en español de esta costumbre rescatada. Bueno, originalmente el carnaval en la ciudad de Tlaxiaco tiene su fecha de surgimiento en el año de 1926. Inicia con un grupo de jóvenes que se disfrazaban con un atuendo de dominó con tela satín, en triángulos o en cuadrados, pero siempre era una túnica. Y en esa túnica, bueno, pues finalmente también se representaban, por ejemplo, jorobados, cojos. Y había quienes se vestían de otras formas de vestir, pero no faltaba siempre el dominó, que era la cuadrilla que representaba al municipio de Tlaxiaco. Se llevaban a cabo diversos bailes con la música, ya sea de violín o de saxofón y guitarra, que eran los que acompañaban los bailarines durante el trayecto. Iniciaba un gran baile, que empezaba a partir de las 9 de la noche y terminaba por la madrugada del día siguiente. Y bueno, pues una vez que terminaba la coronación del rey feo y la reina del carnaval, todos en ese momento tenían o debían quitarse el disfraz para saber quiénes estaban detrás de esos disfraces, y ahí finalizaba prácticamente el carnaval. Agradecemos a Simitrio Robles y a Melchor García por su participación. Amigos, por hoy es todo. Hasta la próxima. Agradecemos al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas por la información proporcionada. Otra conmemoración importante del 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Qué día tan especial, ¿verdad? Sí. La primavera, el natalicio de Juárez y sí, el Día Mundial del Síndrome de Down. Designada esta fecha, por cierto, por la Organización de las Naciones Unidas. Lo que se busca este día 21 es generar una mayor conciencia pública sobre el síndrome de Down, porque el problema no es que alguien lo padezca, no, sino que las personas que estamos alrededor, muchas veces, la mayoría, estamos desinformados. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante es que todas las personas con síndrome de Down tengan la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, felices. El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y tiene efectos variables en el aprendizaje, las características físicas o la salud.
Al conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, se quiere generar una mayor conciencia pública sobre esta condición de vida y recordar la dignidad inherente y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Para el crecimiento y el desarrollo de la persona con Down, es vital el acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, además de una investigación adecuada. Por ello es importante desarrollarles condiciones de autonomía e independencia individual, en particular la libertad para tomar sus propias decisiones. El síndrome de Down es una variante genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, que se conoce como trisomía 21. La incidencia estimada a nivel mundial se sitúa en 1 de cada 1.100 recién nacidos. El pronóstico del síndrome de Down varía dependiendo de las posibles complicaciones del paciente, como cardiopatías, susceptibilidad a infecciones y desarrollo de leucemia. A principios del siglo XX se esperaba que los afectados por este síndrome vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los que lo padecen superan la edad de los 50 años. Actualmente, existen pruebas de diagnóstico que informan a los padres de las necesidades físicas y mentales del bebé y les permiten prepararse para las dificultades a las que se enfrentarán. Se puede mejorar la calidad de vida y la salud de quienes viven con este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales se incluyen chequeos regulares por profesionales de la salud para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, asesoramiento o educación especial. De esta forma, pueden alcanzar un nivel de vida óptimo a través del cuidado y el apoyo paternal, del asesoramiento médico y de sistemas de apoyo basados en comunidades, como educación inclusiva en todos los niveles. Actualmente, todo ello promueve su participación en la sociedad y en el desarrollo de su potencial personal. ¿Por qué no nos vamos de viaje, propongo Me yo? encanta, A ver, ¿a dónde? Que levante la mano quién se va hasta Puebla. Bueno, nada más les aviso que nos vamos a dar un delicioso baño de aguas termales. Para que Sí, el se me cuerpo antoja. suelte Sí, bien, sí, ¿no? sí. Este pueblo mágico lleva su encanto en el nombre mismo, Chignahuapan. Chignahuapan significa sobre los 9 ojos de agua en náhuatl. No sé si sabías eso, Pati. No, pero estoy aprendiendo ese dato muy interesante aquí, Pepe. Y además la plaza central es muy pintoresca. Está la arquitectura de la parroquia de Santiago Apóstol. Ajá. Por otro lado está el kiosco Mudéjar. Está también la Basílica de la Inmaculada Concepción. Es decir, es un estilo combinado y muchas otras cosas que ver. Uy, no acabaríamos. ¿Qué tal? ¿Se animan a acompañarnos? Chignahuapan es un pequeño pueblo rodeado de vegetación frondosa, principalmente de coníferas, por lo que es típico el contraste de sus bosques con sus balnearios. Se dice que en Chignahuapan las nubes bajan a saludar. Como es un lugar muy alto, es frecuente hallarse cubierto de niebla. En Chignahuapan la belleza de la selva parece extraída de una novela de aventuras. La cortina de niebla se abre lentamente con la luz del alba para descubrir sus laderas inclinadas, árboles frutales y cafetales. También aparecen a la vista hermosas cascadas con una laguna en el centro, alimentada por los ríos y los pozos termales de alrededor. De sus barrancas emanan aguas sulfurosas con temperaturas de aproximadamente 50 grados Celsius, mismas que han dado fama internacional a la región. Chignahuapan, situado en el norte del estado de Puebla, ofrece un bello recorrido por sus calles y plaza de armas, donde su kiosco de estilo mudéjar, único en su tipo, está construido sobre una fuente decorada con múltiples colores. Sus monumentos coloniales son dignos de visitarse. El Santuario de la Inmaculada Concepción alberga una escultura monumental de la Virgen María de más de 12 metros de altura, y la parroquia de Santiago Apóstol, de arquitectura franciscana, data del siglo XVI. Chignahuapan es también famoso por sus más de 300 talleres y fábricas productoras de esferas, donde se puede ver el trabajo de sus artesanos figureros y decoradores, dándole vida al vidrio soplado. La producción anual de más de 70 millones de esferas se vende por todo el país y también se exporta. Chignahuapan produce además cerámica como loza, ollas, cazuelas y macetas, y sus tejidos de lana los encontramos en cobijas, capas y otras piezas de vestir. Y por supuesto no se puede dejar de probar sus deliciosos dulces artesanales y licores de fruta. Si los visitantes quieren hacer senderismo, en Chignahuapan las rutas llegan hasta las aguas termales, donde encontrarán balnearios con piscinas techadas y abiertas, de áreas recreativas con camastros, tiendas de comida y artesanías.
Los visitantes pueden consentirse con un masaje especializado en el spa y adentrarse en el temazcal para respirar los aromas de las plantas medicinales, expectorar hasta limpiarse los pulmones y fortalecer la salud junto con el espíritu. Pueblo mágico, gastronómico, aguas termales y productor de artesanías. ¿Qué más se le puede pedir a Chignahuapan? Tiene todo para vivir nuevas experiencias. La hora nacional. Y por supuesto, no podía faltar en México y en el continente la conmemoración del natalicio de don Benito Juárez García, impulsor de las leyes de reforma y defensor de la República. Una vida que sigue siendo inspiración para muchísima gente. Sobre todo si nos ponemos a pensar en ese tesón y en esa dedicación al conocimiento que al final rindió frutos a Juárez. Aquí les tenemos algo sobre la vida y obra del benemérito de las Américas. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en el poblado de San Pablo Guelatao y al día siguiente fue bautizado en la parroquia de Santo Tomás Ixtlán, teniendo como padrino al vecino Ambrosio Puche. Cuando apenas tenía 3 años, sus padres murieron y quedó al cuidado de sus abuelos, quienes al poco tiempo también murieron. Finalmente, fue su tío Bernardino Juárez quien se hizo cargo de él, siendo además su primer maestro de castellano. Pero el deseo de Benito por aprender a leer lo motivó a los 12 años a huir rumbo a la ciudad de Oaxaca. Se dice que también había perdido una oveja y temía el castigo de su tío. La noche que llegó a Oaxaca, Benito fue a la casa donde su hermana trabajaba como cocinera de una familia rica, de apellido Maza. Ahí, con la venia del patrón, se empleó en la granja durante unos días, hasta que su inquietud lo llevó a conocer a un sacerdote franciscano, Antonio Salanueva, quien lo admitió en su hogar y taller como aprendiz de encuadernador, además de apoyarlo en sus estudios. Bajo la guía de Salanueva, Juárez probó diferentes escuelas, hasta que se matriculó en el Seminario de la Santa Cruz, donde cursó latinidad, filosofía y concluyó el bachillerato en 1827. Pero al año siguiente ingresó, sin la aprobación de su protector que lo quería ordenar sacerdote, al Instituto de Ciencias y Artes, donde se graduó en jurisprudencia, siendo el primer graduado en dicho instituto. Antes de graduarse, fue rector del mismo instituto, al mismo tiempo que regidor del ayuntamiento. Posteriormente ocupó el cargo de ministro suplente de la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca y finalmente diputado local. En los años posteriores, Benito Juárez, funcionario ejemplar, recibió diversos nombramientos tanto en la administración local como en la Corte del Estado y en la Federación. Incluso fue burócrata de los dos bandos rivales, los centralistas y los santanistas, a los cuales sirvió sin distinción. Durante la invasión norteamericana, fue gobernador interino de su estado y luego gobernador electo. Obtuvo varios logros, como la construcción de caminos, duplicó las escuelas, creó el puerto de Huatulco para agilizar el comercio y al terminar su mandato dejó excedentes en el tesoro público. Como gobernador, Benito Pablo Juárez García dejó un ejemplo de servicio público. Trabajaba desde las 5 de la mañana y se retiraba a las 10 de la noche. Su oficina estaba siempre abierta para cualquier persona. Pero selló su destino cuando le prohibió al depuesto Antonio López de Santa Anna huir a través del territorio oaxaqueño. Y cuando el dictador regresó al poder, cobró venganza y mandó a Juárez a la cárcel de San Juan de Ulúa y luego al destierro. Ahí comenzó la lucha de Juárez para convertirse desde entonces en un líder incansable por la defensa de la Constitución, la Reforma y la República. ¿Qué es el término afromexicanos? Vamos a conocer con mayor exactitud cuáles son sus raíces. La exactitud del término es muy importante, Pati, porque nos sirve para así garantizar los derechos de estas personas, los afromexicanos, y así luchar contra el racismo, la discriminación y otras formas de intolerancia que a veces practicamos sin saber. De acuerdo, Pepe, y por eso esta noche vamos a entenderlo un poco más. La población afromexicana es una de las poblaciones afrodescendientes que habitan en el país, pero habría que distinguir entre aquellas migraciones recientes de africanos y los afrodescendientes que han sido parte de este país desde antes de la independencia de México entre 1810 y 1821. La palabra afromexicano deriva del término afrodescendiente y subraya la pertenencia nacional que recuerda la historia y el origen de estas personas, así como su vínculo con la diáspora africana. Además, evita etiquetar a las personas a partir de su fenotipo, como su apariencia física o tono de piel.
Se trata de un término acorde al marco internacional, pues se asemeja a otras expresiones adoptadas en diversos países de América, como los afro-uruguayos, los afro-argentinos o los afroamericanos en Estados Unidos. En años recientes, este término ha tenido mayor aceptación en los contextos cotidianos de aquellas regiones donde se ubica esta población. Un ejemplo es que fue incluido en la Constitución de Oaxaca desde 1998 y en la Ley 701 del Estado de Guerrero en 2011. Además, varias asociaciones civiles de la región Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca organizaron un encuentro en 2011 en el que se adoptó el término afromexicano para nombrar a un sujeto de derecho colectivo y buscar su reconocimiento constitucional. En 2012, durante un foro organizado por la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, se prefirió el término negro afromexicano, aunque en la iniciativa de reforma constitucional permaneció el término afromexicano. Estos términos permiten evocar los instrumentos de organismos internacionales para garantizar los derechos de estas personas y poblaciones, por lo que buscan combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial es conmemorado el próximo 21 de marzo. Mira, otra cosa que se conmemora en este importantísimo día, ¿no? Bueno, un día que se recuerda que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, y subrayo todas, sin discriminación alguna. Acabemos ya con la discriminación racial y así podremos construir una sociedad más justa, con pleno ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Además, el artículo 2 afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole. Aún así, el racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas comunes en todas las sociedades. De igual manera son frecuentes las prácticas discriminatorias dirigidas especialmente contra migrantes, refugiados y afrodescendientes. En cualquiera de sus formas, la discriminación racial y étnica puede destruir vidas y fraccionar comunidades. Es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora el 21 de marzo de cada año, para recordar que en 1960, en Sharpeville, Sudáfrica, la policía abrió fuego y mató a 69 personas durante una manifestación pacífica que se realizaba contra las leyes del apartheid. En 1966, la Organización de las Naciones Unidas proclamó ese día e instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Sucesivas declaratorias y actividades fueron dando resultados como la erradicación del apartheid en Sudáfrica, pero aún así, en todas las regiones del planeta, muchos individuos, comunidades y sociedades sufren de la injusticia que el racismo y el estigma traen consigo. La discriminación racial adopta múltiples formas, a veces dramáticamente brutales y otras veces solapadas e insidiosas, desde el insulto o la humillación individual, de los delitos de odio a las masacres, de las dificultades para acceder al empleo a las prácticas racistas institucionalizadas. Toda forma de discriminación racial nace de la ignorancia. Por ello solo puede combatirse con la ciencia, que desvela el engaño del pensamiento racista. También mediante la educación, que enseña que ser distinto no es ser menos que los demás y que la diversidad es riqueza. Y mediante la cultura, porque puede regalar la conciencia de pertenecer a una humanidad común. En el contexto de la política internacional, celebramos la poesía como una diversidad en el diálogo. O sea, como una libre circulación de ideas, podríamos decir. Exacto, Pepe, como que se une la palabra y la creatividad, ¿no? Hay poetas increíbles. Ah, eso que ni qué. Yo diría, si la gente está de acuerdo conmigo, que la poesía pues es una celebración a la vida y también una celebración a la sensibilidad del ser humano. Si ustedes tienen un poema favorito, pues compártalo con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Tú, Pepe, alguno que quieras híjole, pues compartir bueno, o algún así que me poeta? venga a la mente, amo la poesía de Jaime Sabines, del gran chiapaneco Jaime Sabines, y Los Amorosos, que es de sus poemas más conocidos, es uno de mis favoritos. No sé la gente que nos esté escuchando si tenga alguno por ahí. Si quieren compartirlo, ya saben, en Twitter estamos como @lahoranacional o en Facebook también, Pepe. Sí, ahí somos La Hora Nacional Oficial.
Poesía no eres tú, Rosario Castellanos. Poesía no eres tú, porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro la humanidad, el diálogo, la poesía comienza. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura considera que la poesía contribuye a la diversidad creativa, cuando cuestiona de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. A través de sus asociaciones, metáforas y gramática singular, el lenguaje poético constituye otra faceta posible del diálogo entre las culturas. En 1999, la UNESCO proclamó que el 21 de marzo sería el Día Mundial de la Poesía, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas para ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. También esta efeméride tiene el propósito de promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales y crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación. Al difundir la poesía se busca que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permita a las comunidades transmitir sus valores y reafirmarse en su identidad. Estamos disfrutando de Sac Chic, la música de estos percusionistas mexicanos. Se pusieron este nombre porque significa en maya Cenzontle. Pues ellos son Diego Hernández, Andrés Filippi, Alejandro Martínez y Jesús Armando Cervantes. Sac Chic, bienvenidos nuevamente a la Hora Nacional. Es un placer tenerlos esta noche con nosotros. Pues ya que estamos con esto del nombre, sí. ¿Por qué esto de Sac Chic o Cenzontle? ¿Por qué rescatar la cultura maya al darse a presentar ante la gente? Como es conocido por todo el mundo, el cenzontle es el ave de las 400 voces. El canto del cenzontle es un canto muy variado en cuanto a timbres, en cuanto a sonidos, y con las percusiones nosotros pues podemos lograr cosas así. El percusionista muchas veces no solamente es el que toca con baquetas, ¿no? A veces nos toca hacer efectos especiales, efectos sonoros con silbatos, con incluso latas, con muchas cosas. Entonces nosotros podemos crear infinita variedad de sonidos con todos los instrumentos y no instrumentos que manejamos. Diego, ¿ustedes tocan un solo instrumento, por ejemplo, o son multiinstrumentistas? No, de hecho, justo son varios. O sea, la familia de las percusiones es la más grande y cada quien tiene sus preferencias y obviamente las cosas que le gustan más y así. Pero la idea del percusionista es que tenga un manejo de muchos instrumentos. Las ramas así generales serían los teclados, donde está la marimba, el xilófono, el vibráfono. Luego el tambor, los timbales y pues hay muchos juguetitos que así se les llama, así como las maracas o las castañuelas, el triángulo también entra dentro de ¿Cómo se llama la cajita esta que le dan vuelta y... matraca. Así tal Pensé cual. Que era un nombre más complicado. No. Matraca. De hecho hay veces en las que la del estadio, matracas. Pepe. Están ahorita ustedes todavía en el proceso de estudio, ¿no es así? En la Escuela Carlos Chávez, ¿estoy en lo correcto? Sí, estamos todos cerca de terminar. ¿Y qué va a pasar después? Me imagino, bueno, ya arrancaron a tiempo con Sac Chic, ¿se van a ir por ese mismo lado? ¿Cómo se
ven dentro de algunos años como amigos y como músicos profesionales? Nos gustaría explorar nuevos horizontes de la percusión en México, y aparte la cuestión de Sac Chic es la reminiscencia a lo mejor a nuestro pasado. Nos interesa también, creo que mucho esa cuestión, ¿no? También ver por lo nuestro, ver por nuestro país, ver por nuestras raíces, nuestros orígenes, y también hacia un futuro pues obviamente nuestro, ¿no? Oigan, pero ahorita que siguen estudiando en la escuela Carlos Chávez, ¿cómo combinan su tiempo y las actividades con Sac Chic? Pues es algo complicado. ¿Sí? Sí, de hecho tenemos ensayos constantemente y pues hay que organizar el tiempo para que nos rinda para esto que es algo personal y que decidimos nosotros. ¿Cuál sería un tipo de música en México, cualquiera que sea, que ustedes creen que le podría venir bien un poco de percusiones de este tipo? En específico no pensamos en un género así tal cual, pero bueno, al menos yo tengo la creencia de que si en el microbús, en el metro, lo que sea, se pusiera cualquier tipo de música, desde clásico o algo así, la gente lo escucharía, entonces... O sea, hace falta canales de difusión más bien. Sí, yo creo eso. Oye, Jesús, pero me imagino que entre que van a la escuela, ensayan, van con Sac Chic y demás, también tienen que estar bien alimentados, ¿no? Para tener fuerzas, ¿no, Pepe? Sí. Si no, ¿cómo? Uno no puede así rendir. ¿Qué les gusta comer? ¿Qué platillo mexicano tiene como favorito? Pues es curioso porque ya tenemos, creo que, una tradición de varios años, y nos hemos dado cuenta que el mercado es nuestro punto de unión. Muy bien, ándale. muy bien. A ver, ahora vamos al plato fuerte, Pati. Algo más de música. Sí. Sac Chic, ¿qué podría ser? Pues vamos a presentar Uneven Souls, que es una composición del compositor serbio Nebojša Jovancic. Y bueno, conforme dice el nombre, pues tiene que ver con sus orígenes balcánicos, sus orígenes étnicos, y pues creo que lo expresa muy bien en su obra. Uneven Soul sería como a almas desiguales, ¿no? Sí. ¿Nos pueden repetir, por favor, sus contactos y también los del Sistema Nacional del Fomento Musical? Bueno, las redes del Sistema Nacional de Fomento Musical es en Facebook, diagonal Sistema Nacional de Fomento Musical, YouTube, Fomento Musical, en Twitter, en Instagram, @Fomento Musical. Y nuestras redes sociales, en Facebook es @Sac Chic Quartet y en Instagram Sac_Chic. Sac Chic es SAKCHIIK. Sac Chic. Pues les agradecemos muchísimo, Jesús, Gracias. Andrés, Diego, Alejandro, y que siga toda la suerte de Sac Chic y que vengan nuevas composiciones y nuevos éxitos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Sac Chic en la hora nacional. Gracias por acompañarnos este domingo. Que tengan un excelente inicio de semana. Ya saben, pueden descargar el programa completito en nuestra página oficial. Se las repito, www.lahoranacional.gov.mx. Y recuerden, también está el canal de YouTube. Vale mucho la pena que se den una vuelta. Lo van a disfrutar. Nos encuentran como La Hora Nacional Oficial. Mientras tanto, excelente noche. Yo soy Pati Velasco y recuerden que el cuerpo conquista lo que el alma desea. Adiós. Mi nombre es Pepe Campa. Pórtense bien, cuídense mejor y quédense el resto de su vida aquí en su programa La Hora Nacional. Buenas noches. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.